Bueno, con los muy buenos días para ustedes, deseando que se encuentren bien. Vamos a tener la oportunidad de iniciar donde habíamos quedado la vez anterior. En su momento, pues habíamos iniciado el estudio de la respuesta de los sistemas de segundo orden. Entonces, en esa ocasión habíamos alcanzado a estudiar. Después de mirar todos los casos posibles, como por ejemplo cuando hablamos del sistema subamortiguado, cuando tuvimos la oportunidad de hablar de los sistemas críticamente amortiguados y sobreamortiguados, y lo que puede pasar, por ejemplo, cuando no hay amortiguamiento. Entonces, habíamos indicado nosotros de que lo relevante, lo importante en este estudio son los sistemas subamortiguados, ¿sí? Pues por diferentes factores, entre ellos, digamos, el valor que toma obviamente el factor de amortiguamiento, que es como lo que uno podría denominar como la pieza clave o el parámetro clave, pues para tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, cuando ya, digamos, empezamos nosotros a estudiar un poco lo que tiene que ver con la respuesta del sistema de segundo orden, considerando el caso subamortiguado, que pues finalmente es como lo relevante acá. Entonces, habíamos llegado nosotros a esta figura y habíamos empezado pues como a hacer un análisis exhaustivo que tiene que ver con nosotros, pues como en lo que en lo que representa, pues como la caracterización de un sistema de estos, y es como decir todos los aspectos que nosotros tenemos que revisar, ¿sí? Entonces, habíamos alcanzado a estudiar el concepto del tiempo de retardo. Lo analizamos. En esa oportunidad dijimos nosotros de que para ese tiempo de retardo, pues normalmente es un valor que nosotros podemos sacar a partir de la curva. No hay, digamos, una aproximación que nos permita a nosotros, pues por medio de alguna ecuación, poder obtener dicho valor. Acto seguido, habíamos nosotros analizado cómo se puede obtener el tiempo de crecimiento. Habíamos alcanzado a hacer pues como la definición y demás. Habíamos visto en efecto las ecuaciones para obtenerlos. Había tenido la oportunidad pues de dar toda la explicación completa de este caso. Y entonces habíamos quedado allí porque pues el tiempo se nos había cumplido en todo este análisis, en todo este propósito. Entonces hoy tenemos que retomar a partir de este punto. A continuación vamos a estudiar el tiempo pico, luego seguimos con el tiempo de establecimiento para dejar todos los tiempos allí pues analizados, completados, completos en este caso. Y por último hablaremos del sobreimpulso para dar paso entonces a lo que tiene que ver con eh, eh, ya los ejemplos de rigor para que ya nos quede asentado este tema. Y luego de eso, entonces empezar a hablar de controladores, que es, digamos, pues como el capítulo que sigue, ¿ok? Entonces, vamos a revisar lo que tiene que ver con el tiempo pico. Pero vamos a mirar aquí. Entonces, tiempo pico. Lo vamos a tener aquí, por ejemplo, así. T sub P. ¿Listo? Entonces, el tiempo pico, muchachos. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del tiempo pico, pues me atrevo a decir que ya el nombre ya nos da a entender de qué estamos tratando, de qué estamos hablando, ¿no? Sin embargo, pues uno dice que es el tiempo cuando la respuesta del sistema es el tiempo cuando la respuesta del sistema alcanza el valor máximo o el pico máximo, ¿sí?
Básicamente es eso. Es decir, mire que si nosotros vemos la curva, vamos a volver a mirar la curva. Miren ustedes que observando la curva, entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Que en este sentido, en este caso, voy a cambiar aquí el color, vamos a poner este color de aquí. Entonces, el tiempo pico ocurre justo cuando alcanza este valor máximo o el pico máximo que estoy aquí señalando. ¿Ok? En ese momento hablamos nosotros del tiempo pico. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos aquí presente. En la respuesta, él, digamos, tiene un sobrepaso, como hablábamos en su momento, y el asunto es mirar justo en qué momento, dentro de ese sobrepaso que tiene, que cuando hablamos del sobrepaso es justo lo que está por encima de lo que va a representar para nosotros el valor final o la respuesta final del sistema. Entonces, cuando está por encima de ese valor final, al que él va a llegar más adelante, miramos entonces dónde se ve ese punto máximo o pico máximo o valor máximo, como le solemos nosotros pues denominar. Entonces, eso es lo que para nosotros tiene relevancia. Así que hay una, bueno, cuando yo tengo, o sea, cuando nosotros tenemos la respuesta del sistema, cuando tenemos la curva, entonces es posible, desde luego, sacar ese valor, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que ese dato lo podamos nosotros lograr por medio, pues, de una ecuación, una aproximación que es la que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a copiar esta parte, ¿listo? Y la vamos a llevar al pizarrón para que le demos, pues, como un mayor análisis de todo lo que nos corresponde. Entonces, vamos a reducir esto un poquito más. Permítame, lo llevamos al 100. Digamos que por aquí, entonces este puede quedar así. Entonces, esta es la definición del pico, del tiempo pico. Se define para nosotros como pi dividido omega sub d. Entonces, recordemos, no se nos puede olvidar que el omega sub d viene siendo para nosotros entonces la frecuencia natural amortiguada del sistema, la frecuencia natural amortiguada. Y esta frecuencia natural amortiguada es un parámetro, es una cantidad que nosotros solamente vamos a concebir o vamos a tener presente cuando el sistema, ojo, cuando el sistema alcanza o está está en modo subamortiguado, ¿sí? O sea, recuerden que estar en modo críticamente amortiguado, pues esa frecuencia natural amortiguada no va a estar ahí presente. O cuando él de pronto llega a estar en el caso de sobreamortiguamiento, sobreamortiguación, tampoco vamos a tener ese parámetro allí. Esto solamente es posible, solamente es viable cuando el sistema está subamortiguado. Entonces, nosotros habíamos dicho de que la frecuencia natural amortiguada es equivalente a la frecuencia natural no amortiguada que multiplica a la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el tiempo pico, entonces nosotros lo podemos ver de igual manera como pi que divide entonces a omega sub n por la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que se va presentando pues allí. Y la idea es que ahora en uno de los ejemplos que vamos a tratar, entonces ustedes van a tomar todas estas cantidades y pues van a hacer las operaciones para
que precisamente revisemos pues que haya habido pues total comprensión del tema y demás. Bueno, ¿qué viene a continuación? Entonces ahora viene es el tiempo de establecimiento. Tiempo de establecimiento que para nosotros viene siendo entonces como Tesues. ¿Listo? Viene de tiempo de establecimiento. Muy bien. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es el tiempo de establecimiento? Pues ya lo habíamos definido, o sea, es la misma definición que nosotros utilizamos cuando analizamos y estudiamos la respuesta de los sistemas de primer orden, ¿sí? Que hablábamos de los criterios, ¿no? Ustedes recordarán que hablamos del criterio del 1%, criterio del 2%, criterio del 5%, entonces tiene allí esa relación. De todas maneras, pues uno puede decir que, bueno, vamos mirando primero la curva, ¿no? Vamos a recordar allí que incluso la curva que venimos trabajando nos hace allí un señalamiento de ese tiempo. Entonces, por lo menos en este caso particular, la curva nos lo está señalando. Permítame, yo coloco otro colorcito aquí para que veamos diferencias. Lo está señalando justo aquí donde estoy presentando la flecha. Entonces, allí hay un tiempo de establecimiento que normalmente cuando nosotros revisamos los textos, entonces los autores lo relacionan con un criterio del 2%, ¿cierto? O sea que normalmente nosotros, como yo les dije en su momento, vamos a trabajar hasta que, a no ser que se nos diga lo contrario, lo trabajaremos con el criterio del 1%. O sea que es como decir que de pronto en un momento dado el tiempo se nos presenta un poquito más a la derecha, por aquí aproximadamente. O sea, podría ser, ¿no? O sea que digamos el 1% para nosotros justo ahí. Pues da un poquito de mayor precisión. Recuerden lo que en ese momento pues yo les compartí, que era pues relevante para el estudio nuestro. Entonces, mientras no se nos diga lo contrario, vuelvo y reitero, nosotros lo vamos a trabajar o lo vamos a considerar con el 1%. Ese, digamos pues como el tema. Entonces, cuando uno lo va a definir, entonces pues decimos lo siguiente. Entonces, es el tiempo cuando la respuesta del sistema, la respuesta del sistema alcanza el valor final. Normalmente se refiere a eso, ¿sí? Como estamos nosotros considerando, y eso no se les puede olvidar a ustedes, como nosotros estamos considerando que estamos hablando de un sistema, en este caso, que es, digamos, estable, que tiene una respuesta estable. Entonces, en ese orden de ideas es que se relaciona pues cuando se alcanza el valor final, no es por otra situación. Entonces, ¿qué ocurre? En su momento, para recordar, nosotros hablábamos de que, por ejemplo, hablamos de eso, ¿no? Entonces, tiempo de establecimiento al 1%, entonces hablábamos de 5 constantes de tiempo. Tiempo de establecimiento al 2%, hablamos nosotros de 4 constantes de tiempo. Y tiempo de establecimiento al 5%,
hablábamos nosotros de tres constantes de tiempo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo nuevo acá, por decirlo así? Que en los sistemas de orden 2 la constante de tiempo equivale a la operación de uno dividido el factor de amortiguamiento multiplicado por la frecuencia natural no amortiguada. ¿Sí? O también esa constante de tiempo puede ser vista como uno sobre la atenuación, porque recuerden que en su momento habíamos indicado que el parámetro de la atenuación es equivalente al producto del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Entonces, ya cuando tenemos esa claridad, en el criterio del 1%, el tiempo de establecimiento entonces viene quedando así, ¿no? 5 dividido factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Para el 2%, entonces nosotros vamos a hablar de 4 dividido el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Y para el 5%, pues vamos a tener presente que es 3 dividido el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Es normalmente pues lo que se presenta allí. Entonces, pues de todas maneras, esto puede ser visto de igual manera como decir que esto es 5 dividido sigma, 4 dividido sigma, ¿sí? Y 3 dividido sigma, ¿ok? Entonces, digamos que esa es el asunto allí, pues dentro de los aspectos que para nosotros viene siendo importante tener en consideración. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora ya veremos cómo pues hacer los cálculos respectivos para eso. ¿Qué nos hace falta? Vámonos nuevamente aquí a la curva, a la respuesta. Nos hace falta a nosotros estudiar entonces lo que representa es el sobreimpulso máximo que aparece allí como en el cuarto lugar, que pues lo dejé de último. Y el propósito es que entendamos cuando yo tengo la curva, dónde es que veo ese sobreimpulso máximo. Entonces les voy a mostrar que si no que sigan aquí la flecha, pues miren, el sobreimpulso máximo o el sobrepaso es, permítanme con otro color, voy a seleccionar este último. Entonces, el sobreimpulso máximo, el sobrepaso es justo lo que está por encima del valor final cuando él alcanza el pico máximo. Entonces, pero hay que entender que el sobrepaso máximo es solamente esa parte que estoy señalando allí, esa porción, ¿ok? O sea que aquí, para que ustedes me sigan, esto es lo que le llamamos el sobrepaso máximo, ¿ok? Es esa porción que está justo por encima del valor final. No viene siendo que sería un error que en ocasiones se comete, que lo toman justo desde aquí, donde estoy señalando, que voy a colocar allí una X de error. No se mira desde ahí. Es solamente lo que está por encima del valor final. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos del sobrepaso, podemos encontrarlo con dos ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a copiar aquí. La quinta característica o el parámetro, entonces, digamos, vamos a darle los nombres que suele tener sobrepaso máximo,
También en algunas ocasiones le llaman el sobreimpulso. También le suelen llamar la sobrelongación. Entonces, todo viene referido a este parámetro de acá que es m sub p. ¿Sí? Sobrepaso máximo, sobrelongación, m sub p. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allí. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Así que ese es el tema. Sobre paso máximo, sobre impulso, sobre elongación. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Sí? Vamos a decir que es la porción de la respuesta del sistema que está, que está por encima del valor final hasta el valor del pico máximo. ¿Listo? Hasta el valor del pico máximo. Así la podemos, digamos, entender como para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, miren, hay una expresión, una cantidad que cuando nosotros tenemos la curva, entonces al tener la curva nos vamos a fijar en cuánto es el valor del pico máximo, cuánto es el valor del pico máximo, ¿sí? Y nos vamos a fijar en cuánto es el valor final del sistema, el valor final. Esas dos cantidades, teniendo nosotros la curva, son claves. ¿Por qué razón? Porque a partir de esos dos valores, entonces uno puede decir, mira, el sobrepaso máximo, el sobreimpulso o la sobrelongación, entonces viene siendo el valor del pico máximo, el valor del pico máximo, menos entonces el valor final del sistema y lo dividimos entre el valor final. ¿Listo? Entonces tenemos allí valor del pico máximo menos el valor final y lo dividimos entonces en este caso en el valor final. Ya por medio de eso, entonces se va a tener, digamos, la posibilidad de encontrar ese sobrepaso. Cuando ustedes lo quieren ver, digamos, en porcentaje, que también es una posibilidad que lo veamos en porcentaje, entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Entonces yo le digo aquí previamente en porcentaje, entonces es como hacer esto. El valor del pico máximo menos el valor final que divide al valor final. Y todo eso, entonces lo vamos a multiplicar nosotros por 100. ¿Ya? Entonces, ahí ya se tiene ya en este caso en porcentaje. Esa es una forma de encontrar esa cantidad. También hay otra que nos dice que el sobrepaso es equivalente a un Euler elevado a la menos el factor de amortiguamiento por pi dividido
la raíz cuadrada de uno menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Sí? Esa es otra forma. Entonces, el tema es que a partir del conocimiento que tengamos del factor de amortiguamiento, entonces podemos encontrar esa cantidad. Entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación, como ya hemos hablado de todo lo que se tiene que hablar en función de la respuesta de los sistemas de orden 2, de lo que viene a continuación es de parte de ustedes el apoyo para encontrar, para resolver dos casos de ejemplo, donde la idea es utilizar pues todas las valores, las cantidades que nosotros hemos hablado en esta ocasión. Entonces, por ejemplo, no se nos puede olvidar que cuando hablamos de la respuesta o de sí, pues la función de transferencia de un sistema de orden 2, entonces nosotros tenemos la forma general. La forma general es omega sub n al cuadrado dividido s al cuadrado más 2 por el factor de amortiguamiento por omega sub n multiplicado por s más omega sub n al cuadrado. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Lo otro es que una vez ya tengo el valor de la frecuencia natural no amortiguada, el valor del factor de amortiguamiento y demás, entonces el asunto es que nosotros tengamos en cuenta pues que no se nos olvide lo que yo ya había recordado, que la atenuación es el factor de amortiguamiento por omega sub n, que es la frecuencia natural no amortiguada. No se nos puede olvidar a nosotros que la frecuencia natural amortiguada del sistema es la frecuencia natural no amortiguada que multiplica a uno menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Esa es pues una cantidad pues que es fundamental, que es relevante que nosotros tengamos pues en cuenta. Lo de los tiempos que habíamos visto nosotros, recordemos. Miren ustedes que, por ejemplo, pues ya queda claro que lo que viene siendo con el tiempo de retardo, eso sí toca encontrarlo una vez tengamos la curva, pero también habíamos hablado nosotros del tiempo de crecimiento o el tiempo de levantamiento. Entonces habíamos encontrado que el tiempo de crecimiento de levantamiento es, al poder hacer, digamos, las operaciones, viene siendo pi menos beta sobre omega sub d. Y que beta es el arco tangente de omega sub d sobre sigma. Entonces, habíamos visto eso, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que tomemos nota de eso, de lo que está allí, y entonces para poderlo encontrar. El tiempo pico, que pues lo definimos en esta sesión, que aquí está, pi sobre omega sub d, para que lo tengamos pues en este caso presente. Y entonces lo del tiempo de establecimiento que ya hemos hablado. Y el sobrepaso, pues que acabamos de definirlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio? Entonces, viene, vamos a llamar esto el ejemplo 1. Entonces, el asunto es que yo les voy a dar a ustedes un tiempo para que al sistema que vamos a ver a continuación, ustedes le puedan encontrar todo lo que todos los valores, todo, absolutamente todo, que no nos quede faltando absolutamente nada. Entonces, voy a proyectarlo acá. Bueno, entonces solo el tiempo pico, el sobrepaso, que ahí está pues lo que ya les había indicado, tiempo de establecimiento. Este es el caso ejemplo. Tenemos nosotros ese sistema, dice definir los parámetros de la respuesta transitoria del sistema. Entonces está definido allí que la salida sobre la entrada viene siendo 375 que divide a s al cuadrado más 34s más 375. Ese es nuestro sistema, es la función de transferencia.
Entonces, ya con ese sistema allí conocido, que nosotros tengamos pues la oportunidad de encontrar todo. Entonces, permítame, entonces yo copio esto allá para que lo tengamos aquí. Entonces yo ya le puedo indicar qué es todo lo que necesitamos buscar a partir de este sistemita que tenemos aquí. Entonces vamos a pegarlo. Entonces viene esto así. Vamos a llegar aquí a 100. Perfecto. Muy bien, así. Entonces, vamos a acercarlo un poquito más. Vamos a ampliar. Digamos que está allí. Entonces, el propósito es, a partir de esa función de transferencia, que nosotros, entonces, que ustedes me ayuden a encontrar el valor de la frecuencia natural no amortiguada, el valor de omega sub n. Vamos a encontrar el valor del factor de amortiguamiento, que busquemos el valor de la atenuación de sigma, ¿sí? Vamos a buscar eso. Posteriormente vamos a buscar el valor de la frecuencia natural amortiguada, omega sub d. Vamos a obtener el valor del tiempo de crecimiento o levantamiento. Vamos a tener el valor del tiempo pico. Vamos a sacar los valores del tiempo de establecimiento con dos criterios. Vamos a utilizar el criterio del 1% y vamos a utilizar el criterio del 2%. ¿Listo? Vamos a buscar esos dos. Entonces, vamos a buscar, bueno, ahí están los tiempos. Vamos a buscar el valor del sobrepaso del sistema. Y ya, creo que ahí están pues todos los parámetros que nosotros necesitamos. Normalmente, cuando yo tengo un sistema que pues se considera que va a ser subamortiguado en lo posible, ese es el propósito. Entonces, esa es, digamos, las cantidades que nosotros requerimos. Entonces, yo le voy a dar un tiempo y pues obviamente vamos a pausar aquí la grabación y entonces la idea es que en ese tiempo ustedes puedan entonces encontrar estos valores, ¿cierto? Si de pronto dentro del tiempo que yo voy a dar, alguno logra terminar antes de, entonces pues por favor nos avisa y entonces copiamos allí las cantidades que obtuvo y con base en eso miramos, pues revisamos si estuvo bien. La idea es por favor que trabajemos con tres cifras significativas después del punto decimal, o sea que se tenga una y una, como para que tengamos pues mayor precisión y entonces podamos revisar y con base en los valores que ustedes obtengan, darnos cuenta si entonces hay claridad del modo de trabajo para la respuesta de los sistemas de segundo orden o toca pues desde luego hacer un refuerzo que con mucho gusto lo miramos. Entonces voy a pausar. Bueno, aquí retomamos. Entonces, a ver, ¿cuánto se tiene de omega n? De omega N se tiene 19,3649. Yo lo tomé así, profe. Listo, entonces 19,3649. ¿Qué valor tienes del factor de amortiguamiento? Creo que en este caso, pues es 34, ¿no? No sé, dime tú. ¿Lo Eh, tienes como 34? pues el factor de amortiguamiento, espérate, creo que era cuando era mayor de subamortiguamiento reales. En este caso, pues sí, el factor de amortiguamiento es la que es como una S, ¿no? Ah, bueno, ya sé qué es. Es 0,8651, profe.
16,8651. ¿Ok? ¿Qué Ujú. valor te dio la atenuación? Sigma, en este caso, sigma. 16,7525. Entonces, 16,7525. ¿Ok? ¿Cuánto te dio el valor de omega sub D? La frecuencia De natural amortiguada del sistema, ¿cuánto te da? Pues yo la tomé con la fórmula, ¿no? Sí, Era claro. que de omega H, pues raíz de uno, bueno, esa me dio 9,713. 9,7 ¿qué? 713, profe. 713. El Ujú. tiempo de crecimiento, levantamiento del TSUR, ¿cuánto te da? 0,1624. ¿Cuánto te dio el tiempo pico? Creo que ese no lo alcancé a hacer, profe. Ese no, prefería hacerlo otro porque no me alcanzaba el tiempo. ¿Cuánto te da el tiempo de Ah, bueno, no, establecimiento? no, miento. Tiempo pico sí, sí me alcancé a hacer porque es pi sobre de omega D, ¿cierto? Sí. Ah, entonces sí, 0,1622 ¿Cuánto te da el tiempo de establecimiento del 1%? del 1% me da 0,2984. ¿Y al 2%? 0,238. ¿Tienes el MP? No, ese sí no lo alcancé a hacer, profe. Ese es el Bueno, único que no alcancé a hacer. bueno. Vamos a revisar estos datos con los que nos dice la diapositiva aquí. Vamos a mirar. A ver, se tiene, pues de omega n aquí lo muestra como la raíz cuadrada de 375 que en efecto pues debe ser así. Y entonces eso nosotros al hacerlo, pues nos debería dar 19,3649 o, sí, o 365. Bueno, está bien. O sea que lo que tú indicas está bien. O sea que este está bien. Bueno, entonces el factor de amortiguamiento está en 0,8778 aquí. Entonces, a ti te da 0,8651. Ahí hay una variación, pero entonces vamos a mirar nosotros rápidamente. Vamos a mirar rápidamente. No. Sucede que ese 34 que está allí, mientras tanto puedes ir haciendo el MP. Mientras yo vamos aquí Ah, haciendo, voy. haciendo la revisión. Sí, dale, Mara, para que ganemos tiempo. Entonces, sucede que el 34 por S es equivalente a dos veces el factor de amortiguamiento por omega sub n. Esto de acuerdo pues a la forma general. Entonces, a partir de aquí, como ya conocemos el valor de omega sub n, eso nos da la posibilidad entonces de despejar y calcular el factor de amortiguamiento. Entonces, esto va a ser 34 que divide a 2 multiplicado por omega sub n, o sea, 19,3649. Entonces esto va a ser aquí 34 dividido 2 por 19,3649. Entonces, mira que pues a mí me está dando 0,8778, que lo podemos dejar como 8779. Entonces, el tema está aquí pues en estos
ya cómo fue que tomaste el cálculo, por eso la diferencia. Pero entonces yo lo voy a dejar como 0,8779. Entonces, a partir de ahí, las demás cifras van a empezar a cambiar. Pues por las décimas, ¿no? Por las decimales y demás. Entonces, vamos a revisar. Por ejemplo, aquí la aproximan a 17. La dejan en 17. Tú la tienes como 16,7525. Vamos a hacer la operación rápidamente. Entonces, la atenuación, pues sabemos que es, por lo menos lo va a tomar como 0,8779 por 19,3649. Entonces, la atenuación, al hacer la operación, vamos a mirar. Eso nos va a dar a nosotros, pues sí, prácticamente de esos 17, porque me da 17,00044571. Entonces, tranquilamente la podemos dejar como 17. Eso es verdad. Bueno, entonces, la frecuencia natural amortiguada, sabemos bien que viene siendo el factor de amortiguamiento, que entonces, no, factor de amortiguamiento no, omega n, que entonces es 19,3649 y se va a multiplicar por la raíz cuadrada de 1 menos 0,8779 elevado al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a revisar así. 1 menos 0,8779 al cuadrado. Ajá. Entonces esto da 0,4788 por 19,3649. Aquí tengo un valor de 9,2728. 9,2728. Tú la tienes como 9,713. Siempre hay pues diferencia, ¿no? Si hacemos el valor del error porcentual, pues siempre nos va a dar una diferencia allí. Sí, Y profe, creo que el error fue en ese, ¿cómo es que se llama la serpiente esa? el factor de amortiguamiento, el zeta. Ese, el factor de amortiguamiento. Ajá, el cita esa. Ese fue el error, porque yo lo multipliqué, fue por 2 pero no le agregué el otro paréntesis, por eso es que me dio ese resultado. Ah, ok. Mira que aquí lo tienen como raíz cuadrada 86, 9,2736. Y pues yo lo tengo acá como 9,2728. Bueno, ahí pues hay una pequeña variación, pero después de la tercera cifra significativa. Bueno, ahí está. El tiempo de crecimiento o levantamiento, esto es pi menos un valor de beta sobre omega sub de 9,2728. Pero entonces tenemos que encontrar primero ese valor de beta, que es el arco tangente de omega d sobre sigma, ¿cierto? O sea, 9,2728 dividido 17. Vamos a mirar. Permíteme, yo cambio el modo aquí porque aquí tenemos que tenerla en...
Tenemos que tenerla en radianes, ¿no? Esa es la condición. Entonces, el cotangente de 9,2728 dividido 17. Esto está dando 0,4994. Entonces viene aquí 0,4994. Vamos a mirar cuánto da. Dividido 9,2728. Entonces, este valor del tiempo de crecimiento levantamiento me está dando 0,2849. Esto ya viene siendo segundos. Tú lo tienes como 0,1624. Ahí ya cambió. Y 0,2849, o sea que coincidimos acá. Ahí sí ya tú lo tienes ya muy, muy, muy diferente. Entonces, ese sí, vamos a decir que como estos son tiempos, eso viene siendo realmente muy delicado. Que aquí diremos que, y yo creo que de ahí en adelante, bueno, vamos a mirar de esta manera lo demás. A ver. Eh, eh, eh. Entonces seguimos nosotros con el tiempo pico. Entonces el tiempo pico, que es pi dividido omega sub d, 9,2728. Entonces el tiempo pico vamos a tenerlo nosotros como pi dividido 9,2728. Aquí lo tenemos como aproximadamente como 0,3388. Eh, Mirando nosotros la presentación, 0,33876. Entonces, pues es prácticamente el mismo dato. Tú lo tienes como, cero, está muy desfasado realmente. O sea que este tampoco. Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos. Ahora viene el tiempo de establecimiento. Vamos a calcularlo con los dos criterios. Entonces, esto es como decir prácticamente 5 dividido 17, porque cita por omega sub n, pues nos dio 17. Es un valor ya que tenemos ya ahí consolidado. Entonces, 5 sobre 17, eso nos da 0,2941. Y ese tiempo de establecimiento al 2%, 4 dividido 17, esto es de 0,2353. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí en esta presentación está el del 2%, que está como 0,23529, que en efecto pues lo que tenemos, ¿sí? Y entonces, a ver, ese sí tenemos casi una 29,41. Pero aquí ya difiere en esta parte de acá, y el otro lo tenemos, tuviste 0,238. Sí, sí, después de la tercera cifra ya vienen las diferencias aquí. Bueno, el sobrepaso, ¿lo alcanzaste a hacer? Sí, profe, me da 0,31. Bueno, entonces 0,31. Pero Vamos ya reemplazando, pues obviamente los valores son los que tú pues dijiste, ¿no? ok, perfecto. Que vamos a revisar. Entonces, en este caso, pues tenemos que hacer Euler elevado a la menos zeta multiplicado por pi. Bueno, bueno, pero era que sí es verdad zeta por pi, pero ya tengo que tener los datos como es. Entonces, pi que va a multiplicar a zeta, factor de amortiguamiento. Y lo tenemos como 0,8779. 0,8779, y esto va a ser uno menos 0,8779 al cuadrado de la raíz. Entonces hay que hacer esa operación con todo el cuidado del caso para no equivocarnos. Bueno, entonces esto viene siendo así. Entonces tenemos menos pi, que va a multiplicar a 0,8779, y esto va a dividir a la raíz cuadrada de uno menos 0,8779 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Mm? Ok. Entonces aquí me da 3,15, 3,1520 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos teniendo que esto es 0,0031520. ¿Ya? Si yo lo multiplico, ese es el valor. Si yo lo multiplico por 100, ya me da en porcentaje. Entonces, en porcentaje, esto nos va a dar a nosotros 0,3152. Por lo visto, lo que estás entregando es un valor en porcentaje. Si es en porcentaje, Sí, entonces profe. lo podemos validar así, si es en porcentaje. De todas maneras, aquí faltaría el 5, pero en porcentaje. Entonces, miren lo que ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que tengo que tener o tenemos que tener en cuenta. Entonces, observen ustedes, porfa, que no es difícil, ¿sí?
Solamente es, desde luego, tener pues el cuidado en las operaciones, saber trabajar desde luego pues con las cantidades que corresponden, tener en cuenta pues qué es el factor de amortiguamiento, saber interpretar la función de transferencia que nos llegue a corresponder. Ese es, digamos, pues como el aspecto que es clave acá, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, muchachos, entonces vámonos ahora con el otro ejemplo que acabo de allí de copiar. Allí acabo de copiarle el enunciado. Mire que esta ya es otra forma distinta que en un momento dado se puede llegar a tener, o sea, se puede llegar a presentar y el propósito es a partir de la curva llegar a la función de transferencia. Entonces, permítame, yo organizo esto aquí y ya le damos la contextualización al tema. Aquí está. Bueno, ahí está. Entonces, dice lo siguiente, vea. De los siguientes parámetros de respuesta transitoria, obtener la función de transferencia. Entonces, mire, ahí nos entrega una curva. Ese sistema pues se sometió a una entrada de escalón y dio esa respuesta. Entonces, les pregunto rápidamente a ver si estamos sintonizados. Ustedes ven esa respuesta que está allí. Entonces, ¿el valor final de cuánto es? ¿Qué valor tiene el valor final según la respuesta que estamos viendo? ¿Es la de 127? Claro que sí. El valor final viene siendo 127. Ese es el valor final. Muy bien. Entonces vamos colocándolo por aquí a un ladito. Entonces, el valor final, o sea, cuando ya el sistema hace todo su proceso que llega finalmente a donde debe llegar, se queda en 127. No sabemos qué unidades se están manejando porque no tenemos la claridad de ese sistema a qué corresponde, si es, por ejemplo, temperatura, si es velocidad, si es una posición, no sabemos, ¿no? Pero estamos seguros de que el valor llegó a 127. Muy bien. Sigamos analizando la curva. El valor del pico máximo, ¿qué valor tiene? 140. 142, sí, ese es el valor del pico máximo. Entonces uno tiene que identificar eso. Mire que es sencillo, pero de todas maneras es determinante saber a qué corresponde cada dato que nos entregan allí. Entonces 142. Allí hay un tiempo de cuánto. El tiempo que nos indica allí de cuánto es, qué valor tiene, qué valor tiene. ¿Qué pasó? Pues 0,75. No te escuché. ¿Cómo es? Repite. 0,75, pues. Sí, ese es el tiempo. O sea, ese tiempo que está allí corresponde al tiempo de establecimiento, pero ahí lo están señalando con el criterio del 2%. O sea, nos toca sujetarnos a ese criterio y en efecto es de 0,75 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito?
Con esos datos, nosotros tenemos que encontrar el valor del factor de amortiguamiento y tenemos que encontrar el valor de la frecuencia natural no amortiguada. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, miren, si a mí me están hablando que al dos por ciento, para que ustedes lo tengan, porque la idea es que ustedes me den la información, recuerden que al 2% equivale a 4 sobre factor de amortiguamiento por omega sub n, o sea que quiere decir 4 dividido el factor de amortiguamiento por el valor de omega sub n, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a 0,75. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener ya sea el valor de omega n o el valor de zeta para despejarlo y encontrar lo que nos haga falta. En ese momento ahí tenemos dos incógnitas que son factor de amortiguamiento y omega sub n. Pero entonces para que ustedes vayan a identificar. Ahora, nosotros tenemos el valor final y el valor del pico máximo. ¿Qué puedo hacer con eso? Recuerden que dijimos que hay una ecuación que dice que el sobrepaso máximo viene siendo igual al valor del pico máximo menos el valor final dividido el valor final. Entonces, cuando tengo el valor del pico máximo menos el valor final y lo divido entre el valor final, esa operación me va a dar m sub p. ¿Ok? Me va a dar m sub p. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que m sub p va a ser 142 menos 127 dividido 127. Cuando se hace esa operación, ¿cuánto nos va a dar el sobrepaso? Aquí voy a hacer la operación, ustedes la pueden hacer allá igual. Entonces tengo 142 menos 127 y lo dividimos en 127. O sea que eso está dándonos 0,1181. Ese es el valor del sobrepaso. Si ustedes recuerdan la ecuación, la otra ecuación que incluso fue la última que hicimos en la ecuación anterior, ahí está esta ecuación que dice que el sobrepaso es igual a Euler a la menos zeta multiplicado por pi dividida la raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo eso es igual a 0,1181. Entonces, palabras más, palabras menos. Con esa cantidad, nosotros podemos encontrar el valor del factor de amortiguamiento. O sea, toca despejarlo. Cuando ya conocemos el valor del factor de amortiguamiento, entonces nosotros venimos con ese dato y lo vamos a trabajar con el del tiempo de establecimiento del 2% para despejar el valor de omega sub n. ¿Y por qué es importante tener omega sub n y el valor del factor de amortiguamiento? Pues es sencillo, ¿no? Porque recordemos que la forma general del sistema de segundo orden, que es lo que nos están solicitando, o sea, la función de transferencia es el factor no, la frecuencia natural no amortiguada elevado al cuadrado dividido s al cuadrado más dos veces el factor de amortiguamiento por omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Entonces, tenemos que tener los valores del factor de amortiguamiento, del valor de omega sub n y lo reemplazamos en la forma general para llegar a eso. Entonces, yo voy a dar un tiempo para que ustedes me den los valores del factor de amortiguamiento y el valor de la frecuencia natural no amortiguada. De tal manera que ya con esos dos datos podamos entonces hacer la operación para calcular
pues finalmente la función de transferencia, ¿vale? Entonces mire que ahí ya, ahí tienen todo lo que necesitan, solamente es hacer los despejes, que es lo que quiero revisar con ustedes. Entonces, empecemos por favor con eso. Como se ha dicho, lo que hay que encontrar es el valor del factor de amortiguamiento y el valor de la frecuencia natural no amortiguada. No me lo han dicho, pero me imagino que el problema ha sido despejar el factor de amortiguamiento. Pues como dije hace un instante, pues uno pregunta, ¿no? Se expresa uno. Eh, el tema es así. Nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, Euler elevado a la menosita multiplicado por pi, que divide a la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado, y esto es equivalente a 0,1181. ¿Cómo hace uno para despejar eso? Pues hay que utilizar el logaritmo natural. No hay otra manera. Y ese logaritmo natural hay que aplicarlo a cada lado de la expresión, de lo que se tiene allí. Entonces yo voy a decir que esto es logaritmo natural de Euler a la menosita multiplicado por pi, que divide la raíz cuadrada de uno menos zeta cuadrado, ¿sí? Y va a ser igual al logaritmo natural de 0,1181. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando ya uno aplica ese logaritmo natural, entonces lo que se facilita es que lo que nosotros tenemos allí a lo que está elevado el exponente de Euler puede bajar. Entonces, como puede bajar, entonces yo digo menos zeta multiplicado por pi dividido la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Y entonces, pues, por el logaritmo natural de Euler. Y esto, después del igual, seguimos teniendo el logaritmo natural de 0,1181. El logaritmo natural de Euler, pues, está asociado a la base E, que es el mismo Euler. Entonces, eso que está allí, esta parte se hace igual a uno, ¿sí? Entonces, ya con eso, lo que uno puede decir es que tengo menos zeta multiplicado por pi sobre uno menos zeta al cuadrado dentro de la raíz es igual al logaritmo natural de 0,1181. Entonces, mire que ahí ya se va haciendo más fácil, se va haciendo más claro lo que corresponde hacer. Lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Menos zeta multiplicado por pi va a ser igual, entre paréntesis, logaritmo natural de 0,1181, abro paréntesis, multiplicado por la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado. ¿Ok? Lo que sigue luego es, entonces, pues a un lado me queda menos zeta por pi, al otro lado tengo la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado, por lo que me da el logaritmo natural de 0,1181. Entonces, para romper esa raíz cuadrada del lado derecho, lo mejor que se puede hacer es elevar al cuadrado. Entonces, para que eso no se nos altere todo, toda la expresión, todo lo que se tiene allí, todo lo que está a la izquierda al igual a la derecha del igual, va a ser elevado al cuadrado. Entonces, menos zeta por pi elevado al cuadrado va a ser igual al logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Así que aquí voy a tener zeta al cuadrado, pi al cuadrado es igual al logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado
pero la raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues la raíz se cancela. O sea que aquí tenemos uno menos zeta elevado al cuadrado. Entonces se puede distribuir y vamos mirando entonces qué sigue. Entonces tengo zeta al cuadrado, pi elevado al cuadrado es igual logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado por uno. Entonces pasa eso menos zeta al cuadrado por el logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado. Recuerden que yo dije que iba a distribuir. Y entonces lo que se acaba de distribuir es este multiplicado por este valor y digamos, luego de eso, pues va a ser este mismo, pero multiplicado por este aquí. O sea, se distribuyó eso, ¿ya? Que es lo que ustedes están viendo pues allí. Bueno, muy bien. Entonces, eso ya nos da a nosotros la posibilidad de que pasamos a un lado todo lo que tenga que ver con el factor de amortiguamiento. Entonces, aquí tengo zeta al cuadrado, pi al cuadrado, más zeta al cuadrado que multiplica al logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado. Entonces, después del igual queda logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado. A la izquierda, entonces podemos factorizar zeta al cuadrado. Zeta al cuadrado va a ser factor de quién? De pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces esto va a ser igual al logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado. Entonces, despejando ese factor de amortiguamiento, se tiene logaritmo natural de 0,1181 y eso va a ser dividido en pi elevado al cuadrado más logaritmo natural de 0,1181, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo logro despejar un término que está elevado al cuadrado? Pues por medio de la raíz, ¿sí? Ustedes pueden aplicar raíz cuadrada al lado y lado y ahí está. Entonces, si lo vamos a hacer paso a paso, esto va a ser zeta al cuadrado, raíz de esto, va a ser igual. Entonces tengo aquí logaritmo natural de 0,1181, todo esto elevado al cuadrado, dividido pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado dentro de la raíz, ¿sí? O sea que finalmente a la izquierda pues va a quedar zeta y a la derecha pues lo que ya acabamos de escribir, o sea, lo voy a volver a escribir acá. Logaritmo natural de 0,1181, esto elevado al cuadrado, dividido pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,1181 elevado al cuadrado, todo esto dentro de la raíz. Entonces ya a partir de ahí es lo que ustedes deseen hacer, me explico, es decir, de pronto alguien dirá, no, yo voy a separar, entonces hago la raíz de lo del numerador y luego sobre la raíz del denominador, como ustedes quieran hacerlo. Lo importante es que se haga bien y que corresponda obviamente pues dentro de los pasos que se tienen que tener en cuenta pues para esta operación, ¿listo? Entonces yo voy a ir haciendo acá este cálculo. Tenemos el logaritmo natural de 0,1181. Si ustedes lo pueden hacer allá, les agradecería para que tengamos pues verifiquemos de que lo que yo estoy aquí realizando esté ok.
y entonces por ese lado la cosa de lo que debe dar. Logaritmo natural de 0,1181, leo aquí, al cuadrado. Bueno, aquí. Entonces, tan, tu, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok, y cierro por aquí. Bueno, yo tengo por aquí un resultado. Al hacer toda esta operación para el factor de amortiguamiento, les voy a compartir lo que me acaba de dar el resultado. Me está dando el factor de amortiguamiento es igual a 0,5623. 0,5623. ¿Listo? Si a usted no les llega a dar 0,5623, que recomiendo que lo hagan, revise muy bien que pudo estar mal, porque ese es el valor que da, 0,5623. Recordemos lo que habíamos hablado cuando iniciamos este tema. Cuando el factor de amortiguamiento se encuentra entre 0 y 1, entonces estamos hablando del caso subamortiguado. O sea que por medio de ese coma sin 0,5623, el caso es un sistema subamortiguado. Ya tengo el factor de amortiguamiento, hace falta tener la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, recordemos que el enunciado del ejercicio nos dice a nosotros de que con el 2% esto es 0,75, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué hacemos con ese dato. Entonces, ¿qué tenemos? Que el tiempo de establecimiento al 2% es 4 veces dividido el factor de amortiguamiento por omega n, y esto es 0,75. A raíz de eso, entonces lo que vamos a decir es eso, ¿no? Entonces vamos a tener 4 dividido zeta por omega n, aunque venga yo reemplazo mejor de una vez el factor de amortiguamiento. O sea, 4 dividido 0,5623 por la frecuencia natural no amortiguada igual a 0,75. Entonces, pues si lo vamos a hacer paso a paso, pues como para que ustedes no se vayan a confundir, tenemos igual a 0,75 multiplicado por 0,5623 multiplicado por omega sub n. El dato que necesitamos es el dato de omega sub n. Entonces la frecuencia natural no amortiguada va a ser 4, que va a dividir a 0,75 multiplicado por 0,5623. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces tenemos que 4 divide a 0,75 por 0,5623. ¿Eso cuánto nos da? Nos da a nosotros 9,4849 radianes sobre segundo, porque recuerden ustedes que eso es una frecuencia, eh, pues frecuencia natural no amortiguada, y esas son las unidades que le corresponden. Ahí tenemos los resultados que necesitábamos. Voy a escribir aquí nuevamente el factor de amortiguamiento, porque no olviden, por favor, que siempre esos dos parámetros son claves para nosotros poder encontrar
en este caso, pues la función de transferencia. La forma general que no se nos puede olvidar, la forma general que no se nos puede olvidar, entonces es para nosotros eh, omega sub n al cuadrado sobre s al cuadrado más dos veces factor de amortiguamiento por omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Entonces, con eso tenemos toda la información que se requiere para conocer cómo es la función de transferencia de este sistema. Entonces, tengo aquí abajo s al cuadrado más dos veces 0,5623 por omega sub n, que es 9,4849. S más 9,4849 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y aquí arriba vamos a tener 9,4849, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces la salida sobre la entrada para nosotros va a ser vista así. Bueno, entonces en el denominador, polinomio en denominador o ecuación característica, tengo s al cuadrado. Entonces tenemos 2 que multiplica a la frecuencia natural, en este caso no amortiguada, por el factor de amortiguamiento. Entonces fíjense que eso es igual a 10,6667 multiplicado por S más 9,4849 lo elevamos al cuadrado. Eso es 89,9633. Y aquí arriba pues va a quedar 89,9633. ¿Ok? Ahí está. Esa es la función de transferencia que se nos solicitaba. Y ese es el resultado. ¿Sí? De esa manera pues queda allí la cosa. Entonces, aquí está. ¿Listo? Eso es. Entonces, para que se tenga entonces presente eso. Salida sobre entrada, esa es, digamos, la función de transferencia. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O queda pues totalmente claro esa parte? Ese silencio me imagino que indica que está todo claro, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, aquí alguien se manifestó. Vamos a mirar. Bueno, Sebas dice que vamos bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, observen ustedes que no es algo pues realmente complejo, como todo, ¿no? Pues requiere pues la debida atención. Pues finalmente de eso es que se trata. Y ya con esa explicación, entonces, lo que esto ya nos indica es que por lo menos ya le hemos hecho todo el recorrido a la respuesta a los sistemas de segundo orden. Ya es solamente pues que ustedes ya
lo mastiquen, como se dice pues coloquialmente, lo procesen, tengan en cuenta los ejemplos que hemos realizado, toda la explicación pues que se ha dado en función de eso. Y ya con base en eso, entonces tener pues todas las consideraciones que para nosotros son pues claves y no olvidarlas. ¿Qué sigue ahora a continuación pues después de entonces de haber hablado de eso? Bueno, sucede que entonces viene una parte que es fundamental, que hoy no la, desde luego no la vamos a alcanzar a tratar completamente, pero al menos sí puede ser como válido que hagamos una introducción detallada para ya seguir en la siguiente sesión. Entonces, mire, lo que sigue para nosotros es por lo menos hablar de todo lo relacionado con los controladores, ¿sí? Los controladores. Esa es una parte clave. Entonces, cuando hablamos de los controladores, pues voy a hablar, nosotros vamos a hablar de una acción de control que es la proporcional. La proporcional. Sucede que yo la puedo representar con la letra P, ¿sí? Y cuando nosotros ya empecemos a hacer ejemplos sobre ese caso y que queramos mirar una acción proporcional para el sistema pues que tengamos, sucede que vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a buscar o utilizar un parámetro que en este caso va a ser caso P. ¿Listo? Entonces, esa es una ganancia. Ahora incluso después de que yo hable de todos los que vamos a trabajar, yo ya les hago pues como un cuadrito de convenciones allí. Bueno, ese es un caso, esa es digamos de las más sencillas. Vamos a tratar un ejemplo que nos va a dar a nosotros toda la claridad del caso de cómo opera eso. Y dentro de esos ejemplos que nosotros vamos a realizar, entonces el asunto es que vamos a tener en cuenta pues los métodos que nos van a servir para poder avanzar en toda esta parte. Entonces, tenemos ese caso que es la proporcional. Hay una que es solita, que es la acción integral. Entonces, cuando yo hablo de la acción integral, yo puedo hablar de la I mayúscula y normalmente la vamos a ver como caso I dividido S, ¿sí? Pero también la puedo ver así, cuando está sola, ojo, porque ahora la vamos a ver combinada. O sea que es uno dividido el tiempo de integración multiplicado por S. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que esa ganancia K/I es equivalente a uno sobre el tiempo de integración, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta cuando ella está sola. ¿Listo? Entonces ahí está. Bueno, otra de las que vamos a trabajar ya vienen aquí combinadas. Entonces tenemos la acción proporcional integral. Entonces cuando la tengo así combinada, quiere decir que estamos hablando de la acción PI. PI. ¿Listo? Entonces, lo que esto significa para nosotros es, por ejemplo, que una proporcional integral, entonces viene siendo, la vamos a ver como K sub P, que va, K sub P, que va a multiplicar a uno más uno sobre el tiempo de integración por eso. ¿Listo? Entonces, eso viene siendo igual a K sub P
más, o sea, cuando yo lo multiplico, ¿cierto? Entonces K sub P más K sub P sobre el tiempo de integración multiplicado por S. Y entonces finalmente es como verlo de esta manera. K sub P más K sub I dividido S. ¿Listo? K sub P más K sub I dividido S. Entonces es lo que en este caso nosotros pues tenemos ahí. Bueno, entonces es lo que podemos manifestar. Entonces, la otra que es combinada se conoce como proporcional y derivativa. Y entonces esta viene siendo igual a P por D. Y esta, ¿cómo la vemos? La vemos así, K sub P que va a multiplicar, K sub P que va a multiplicar a uno más T sub D por S. T sub D es un tiempo que es el tiempo derivativo que ya se lo voy a indicar. Entonces, cuando multiplico todo lo que está allí distribuyendo y demás, esto va a quedar K sub P más K sub P más K sub P multiplicado por T sub D por S. Y esto va a ser equivalente, por ejemplo, a tener K sub P más K sub D por S. ¿Listo? Ahí está. ¿Ok? Bueno, de hecho, algo que me parece importante tener aquí en cuenta es lo siguiente. Voy a mover esto un poquito. Bueno, ¿esto qué pasó? Ok, permítame lo muevo con otra parte acá. Esta me queda mejor que eso. Lo que pasa es que voy a hacer una indicación que no he hecho y que es bueno hacerla de una buena vez. Permítame, yo ajusto un poquito aquí. Ahí está bien. Entonces, voy a volver rápidamente a la anterior, la proporcional integral. Entonces, miren, ustedes ven que al final nos quedó a nosotros K sub P más K sub sobre C. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ganancia de integración, cuando ya empieza a estar combinada, entonces es equivalente a la relación de K sub P dividido el tiempo de integración. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. K sub P dividido el tiempo de integración. ¿Ok? Y entonces la ganancia derivativa, entonces viene siendo igual a K sub P multiplicado por el tiempo derivativo. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Viene ya la otra acción, que es la más completa, que es proporcional, integral y derivativo. Proporcional, integral y derivativo. Que en este caso viene siendo P de proporcional y de integral y de derivativo. Entonces, el famoso PID que seguramente, bueno, en su momento, cuando empezamos y se comparte pues la introducción al tema de la asignatura, pues yo lo hablé. Y de pronto ustedes lo hayan escuchado o tratado en otro espacio, pero aquí ya lo vamos a empezar a entender, ¿no? Entonces, este PID, nosotros lo vemos así. Es K sub P que multiplica a uno más uno dividido
el tiempo de integración por S más el tiempo derivativo por S. Y esto es equivalente, por ejemplo, a tener K sub P más K sub P sobre el tiempo de integración por S más K sub P por el tiempo derivativo por S. ¿Ok? Entonces, finalmente, es tener en cuenta aquí K sub P más K sub I sobre S más K sub D multiplicado por S. ¿Ok? Esa es, digamos, el tema. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahí está. Entonces, en ese orden de ideas, de esto es de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, miren, a raíz de tener KP más K sub I sobre S más K sub D por S, pues no se nos debe olvidar que en estas combinaciones, entonces este K sub I es equivalente a K sub P sobre T sub I y el K sub D es equivalente a K sub P por el T sub D o tiempo derivativo. Entonces vamos a entender mejor estas cantidades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de K sub P, tenemos que entenderlo como la ganancia proporcional. La ganancia proporcional. ¿Listo? Cuando hablamos nosotros de K sub I, que ya hemos visto que puede estar sola o combinada, entonces hay que entender que aquí hablamos de la ganancia integral. ¿Ok? Para que no se nos olvide, la ganancia integral. Cuando nosotros hablamos de K sub D, entonces cuando nosotros hablamos de K sub D es la ganancia derivativa la ganancia derivativa. Y cuando hablamos, por ejemplo, de T sub I, entonces eso ya es un tiempo. Entonces decimos que esto es el tiempo integral. Algunos le llaman tiempo de integración también, para que lo tengamos en cuenta. Y también el otro que es T sub D, entonces es el tiempo derivativo. ¿Listo? Entonces, normalmente pues se presenta eso, ¿sí? Para que lo tengamos pues presente, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? La idea es para nosotros ganar tiempo, que podamos entonces hacer este estudio a partir de un caso muy particular, muy especial. Lo que pasa es que ese caso de estudio pues no lo vamos a alcanzar a estudiar hoy de manera completa, pero normalmente siempre hay un sistemita que me gusta tener presente para analizar este caso. Hay un sistema cuya función de transferencia es 10 dividido S menos 2. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes me digan qué ven en esa función de transferencia que estamos viendo allí conocida como 10 sobre S menos 2. ¿Qué me pueden decir rápidamente? Ustedes ven esa función de transferencia 10 sobre S menos 2 y ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué ven allí? 10 sobre S menos 2.
Tengo una función de transferencia que está allí. Es una función de transferencia que estamos de acuerdo en que es de primer orden, ¿sí o no? ¿Qué es que podemos decir de ella? Recuerden ustedes que siempre ya hemos establecido pues como unos pasos cuando tratamos una función de transferencia, cuando hablamos de ella. Que uno dice, ah, bueno, yo tengo la función de transferencia, miro el orden, ahí ya pues ya lo manifesté. Luego miro esto otro, luego miro esto otro, y entonces uno va entendiendo lo que puede estar ocurriendo con ese sistema. Entonces, ¿qué más podemos decir de él? ¿No hay nada que decir de la función de transferencia? ¿En serio? Profe, pues que tiene un polo, ¿no? Si no estoy mal. Listo, ¿y ese polo está ubicado en qué valor? Pues en el S menos 2, profe. O sea que En, sería e- S igual a 2. en qué? Repite, porfa, repite bien. S menos 2 en el dominador. O sea, el denominador es ese menos 2. Eso está Ajá. claro. Entonces, cuando tú tomas ese dato, que es un polinomio finalmente, y dices, bueno, voy a buscar la ubicación del polo, ¿dónde te da? S igual a 2. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos de acuerdo. O sea, yo tomo el denominador, s menos 2, lo igualo a Igual a cero 0. para poder despejarlo. Entonces encuentro que el polo está ubicado en s igual a 2. Perfecto, eso está bien. Entonces, si el polo está ubicado en s igual a 2, ¿qué me dice eso sobre el sistema? ¿Dónde está ubicado ese s igual a 2? ¿A la izquierda el eje imaginario o a la derecha el O eje a la imaginario? derecha, El lado derecho, ¿no? Eso, Positivo. la derecha. Entonces, cuando está ubicado a la derecha, ¿qué pasa con el sistema? Positivo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Es un sistema estable o es un sistema inestable? Que allí es donde está la parte interesante. Inestable, profe. Inestable, muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que mirar siempre, muchachos, porque ya eso nosotros lo hemos estudiado hasta la saciedad, lo hemos reiterado en varias ocasiones. Entonces, asumiendo que aquí tenga yo el 2, entonces ese polo ubicado allí me indica que la función de transferencia que estoy tratando es inestable. Entonces, eso ya es un tema interesante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando yo planteo ese ejemplo de ese caso, es mirar, pues, la respuesta que voy a empezar a obtener para una función de transferencia que tiene ese caso de inestabilidad. O sea, no lo hemos visto en la simulación porque todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya estamos muy cerca. Pero el tema es que cuando yo simulo esto, asumiendo que lo someto a un escalón, entonces, siendo el sistema inestable, esto me va a responder así, digamos de esa forma. O sea, mire, nunca se va a estabilizar. Entonces, lo interesante es ver qué respuesta logramos tener nosotros con esas acciones de control que yo acabo de escribir. Vamos a dar, digamos, unas indicaciones. Y a partir de ahí vamos a empezar a analizar lo que ocurre una por una. Bueno, para cuando tengo acción de control proporcional, cuando está la integral sola, cuando está el PI, cuando está el PD y cuando está el PID. Algo que hay que tener muy en cuenta con lo que yo acabo de decir es que la acción de control derivativa por sí sola no aplica, ¿sí? No tiene ningún sentido.
La acción derivativa para nosotros tiene validez si la utilizo ya combinada, ¿no? Proporcional derivativa o proporcional integral y derivativa, para que por favor lo tengan en cuenta. Eso es, muchachos. Muy bien, incluso aquí, bueno, alguien había escrito por aquí. Sebas había dicho sí que tiene un polo, no había visto las palabras de Sebas. Pero bueno, ahí ya por lo menos vamos teniendo claridades porque son aspectos que, como ya he dicho, nosotros ya trabajamos, ya ustedes lo conocen. Muy bien, entonces, con base en eso, en lo que hemos podido tener la ocasión de trabajar hoy, completamos todo lo relacionado con el análisis, la forma de trabajar con el sistema de orden 2. Vimos ejemplos que son muy relevantes en ese sentido. Y hemos hecho nosotros la introducción a lo que tiene que ver con los sistemas, en este caso, que son ya pues para el tema pues de control, que es lo que vamos nosotros a afrontar.